A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Una de las grandes tragedias bélicas en la historia la constituyen las cruzadas, expediciones militares destinadas a la invasión y conquista de los territorios árabes. Los pueblos árabes tuvieron que soportar dolores inenarrables y millares de muertes a lo largo de casi 200 años. En una Europa empobrecida y dominada por las ideas religiosas, las cruzadas eran la salvación para millares de parias. Se ofrecía que todo lo que los cruzados saqueasen pasase a ser su propiedad: alimentos, tierras, joyas, dinero, esclavos, mujeres. Y se ofrecía el cielo por la conquista de aquellos territorios. Y algo más grave, el quinto mandamiento, no matarás, dejó de tener vigencia. Uno de los cruzados narra la toma de Jerusalén. Después del ataque final recorrimos la ciudad y nos apoderamos de oro, plata, caballos y saqueamos las casas que rebosaban riquezas. Y continúa diciendo: Los nuestros acuchillaron y degollaron a todos los enemigos, y encontramos niños infieles abrazados a sus madres muertas y también los degollamos. Al final, dice el cruzado: Llorando de alegría entramos al templo que chorreaba sangre y dimos una misa de acción de gracias. Así se relata la toma de Jerusalén por parte de los cruzados. Sucedió un día como hoy, y era un viernes, 15 de julio del año 1099. Y lo recordamos hoy, para que ojalá nunca jamás vuelva a suceder. Las principales noticias del día. Titulares. Impuesto a la salida de divisas para importación de combustibles derivados de hidrocarburos será del 0%. La Contraloría señala que los servidores públicos deben realizar nueva declaración patrimonial. Ecuador entra en la lista de países exento de visa para viajar a Tailandia. En el segmento de opinión, las encuestas, los editoriales serán de César Ulloa, Menos felices y malos demócratas. Clever Mantilla, 3 en La Roca. Ramiro Rivera, política envilecida. Noticias del día. Impuesto a la salida de divisas para importación de combustibles derivados de hidrocarburos será del 0%. El presidente de la República, Daniel Noboa, ha firmado el decreto ejecutivo 325 el 11 de julio del 2024, que reduce a 0% el impuesto a la salida de divisas ISD para las importaciones de combustibles derivados de hidrocarburos destinados al consumo interno. Esta medida se toma en un contexto en el que el ISD había aumentado al 5% desde abril de este año. La eliminación del impuesto aplica a todas las transferencias y movimientos de divisas al exterior, ya sea en efectivo, a través de cheques, transferencias bancarias, envíos o cualquier otro tipo de pago. El decreto abarca también las compensaciones realizadas con o sin la intermediación de instituciones financieras. Y en el decreto existe una disposición transitoria que señala que en 15 días de la publicación del decreto, todas las entidades relacionadas al tema deberán expedir las resoluciones y los actos administrativos necesarios y suficientes para la plena aplicación y ejecución del ordenado por el jefe de Estado ecuatoriano. Las importaciones cubiertas por esta disposición incluyen combustibles derivados de hidrocarburos, biocombustibles, gas licuado de petróleo y gas natural. El Ministerio de Energía y Minas, la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables y el Servicio de Rentas Internas serán los responsables de dar seguimiento a la disposición. La Contraloría señala que los servidores públicos deben realizar una nueva declaración patrimonial. La Contraloría General indicó este viernes 12 de julio de 2024 que todos los servidores públicos de Ecuador deben realizar una declaración patrimonial jurada periódica entre el 15 de julio y el 15 de agosto de 2024. De acuerdo con la institución, este trámite se debe cumplir de forma obligatoria, más allá que el servidor público haya realizado su declaración en los días o meses previos a esta nueva
nueva disposición. De hecho, presentar este documento es un requisito indispensable para ingresar a trabajar en el sector público, pero también aplica al momento de finalizar la gestión o cuando la ley lo requiera. La declaración patrimonial jurada contiene información sobre los activos y pasivos de un ciudadano, de los pertenecientes a la sociedad conyugal o sociedad de hecho, de los hijos menores de edad, tanto en Ecuador como en el extranjero. El trámite es gratuito y se efectúa únicamente en la página web de la Contraloría. La declaración patrimonial, junto a la constancia de otorgamiento de la declaración, deben ser firmados y entregados en las unidades de talento humano de cada institución pública. De ser el caso, para corregir errores u omisiones en la declaración patrimonial jurada, los servidores tienen un plazo de 10 días para presentar un nuevo formulario. Ecuador entra en la lista de países exentos de visa para viajar a Tailandia. Tailandia, ubicada en el sur de Asia, se sumará a los países que no exigen visa a los ecuatorianos para ingresar a su territorio. Las autoridades del país asiático informaron este viernes 12 de julio que la lista de países exentos de visado para ingresar a su territorio se ampliará de 57 a 93, incluyendo a Ecuador y otros de Latinoamérica. En su página de Facebook, el Ministerio del Interior tailandés señaló que el 15 de julio entrará en vigor la nueva lista de países que también ampliará la estancia permitida hasta un total de 60 días, una medida que busca incentivar el turismo que aún se recupera de la pandemia de la COVID-19. Países como España, Argentina, Brasil, Chile y Perú no necesitaban visado antes de la nueva medida, mientras que la ampliación beneficiará a más países de Latinoamérica como Panamá, Guatemala, Cuba y Ecuador. En el último año, Tailandia ha llegado a acuerdos de exención de visados o ampliación de los permisos de estancia con países como China, India y Rusia, en un intento de reavivar el turismo que llegó a representar entre el 12 y el 20% de su Producto Interno Bruto antes de la pandemia. Hasta el 2023, los países y territorios que permitían el libre ingreso de ecuatorianos sin visa eran 55, aunque según el ranking mundial de pasaportes del 2023, los ecuatorianos pueden ingresar a 92 países con o sin visa. Entrevista del día. El ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, estuvo en Radio Sucesos. Habló acerca de la entrega de garantía soberana y los resultados económicos durante su gestión. Escuchemos lo que dijo. El tema de las garantías soberanas viene dado por solicitudes específicas hechas por los GATS en interacción con las multilaterales, que normalmente las más activas son la CAF, el BID y el Banco Mundial, en el cual primero se aprueba la prioridad del proyecto por parte de las multilaterales y luego en ese proceso de aprobación pasa al Ministerio de Economía y Finanzas para que se haga un exhaustivo examen de la capacidad de pago de cada municipio. Y es prerrogativa y capacidad única del Ministerio de Economía y Finanzas y del gobierno de asignar o no asignar una garantía soberana a cualquiera de los GATS provinciales, municipales y también otras entidades del sector público. Recientemente dimos una garantía soberana al Banco de Desarrollo del Ecuador, con el Banco Interamericano de Desarrollo por $200 millones, igual para proyectos de vialidad rural y de agua potable y de alcantarillado, que finalmente también llega a los GATS parroquiales, provinciales y municipales. Otro tema que es importante aclarar es que eso también cuenta en términos de la capacidad de endeudamiento total del país, en el cual tenemos limitado el endeudamiento externo por constitución y por ley, y al usar parte de la capacidad de endeudamiento del gobierno central en un gobierno local, obviamente se pierde esa capacidad de ejecución en el gobierno nacional. Y esto es un tema de confianza también. ¿Qué condiciones deben cumplirse para que el gobierno pueda, o se están cumpliendo en este momento para que ustedes puedan dar una garantía soberana? Obviamente son temas también de prioridades nacionales en términos de objetivos de agua potable, de alcantarillado, de saneamiento, pero también indicadores técnicos de capacidad de pago de cada uno de los entes locales que
De ahí viene dada la capacidad de que no vayan a hacer un default y que el gobierno central termine pagando. Ese es el tema, ese es el riesgo que se corre además. Es el riesgo. Por eso digo, también es un tema de confianza. Es un tema de confianza. ¿Cuántos municipios o cuántos GATS han pedido garantía soberana? Hay pedidos por más de 300 millones de dólares. Creo que hasta la fecha se ha asignado alrededor de la mitad de eso. Está asignada la garantía soberana para Guayaquil, está asignada la garantía soberana para Puerto Viejo. La próxima semana se asignará la garantía soberana para la provincia de Manabí, y hay varios otros entes provinciales y municipales que están también interesados en garantías soberanas, en diferentes, algunos recién iniciando procesos, otros más avanzados. También se asignó una garantía soberana muy importante con financiamiento del gobierno de Corea para el GAD, para el municipio de Santo Domingo, también para obras importantes de alcantarillado y agua potable. ¿Cuánto se ha entregado en garantías soberanas? ¿Cuánto es el monto? ¿Y cuánto se va a entregar? O sea, estamos alrededor de 150 millones ya entregadas, y posiblemente nos aproximaremos alrededor de 300 millones en este mismo año de garantías soberanas adicionales. ¿Te puedo cambiar de tema, Milton? Si es que puede. Bueno, hablando de lo que ha pasado en estos últimos meses, ministro, llegó un primer desembolso del Fondo Monetario Internacional. También sabemos, obviamente, se incrementó el IVA a los ecuatorianos, el precio de la gasolina extra Ecopaís también subió un poco. El gobierno, entiendo, tiene más dinero. ¿Qué ha hecho con esa plata? ¿En qué se ha ido gastando? Eso yo creo que son parte de las buenas noticias hacia este segundo semestre, que hemos tomado medidas duras. O sea, a nadie le gusta que le suban el IVA cuando compra un electrodoméstico, cuando compra un televisor, pero creo que ha habido un entendimiento de las condiciones que se recibió el país, y además la importancia de que demostremos hacia el mundo que primero nos estamos ayudando, y sobre todo enfocado a la gente de más recursos. Acuérdense que hay un impuesto que se puso en asamblea para las empresas 500 empresas más grandes, a los bancos, a las cooperativas. También se incrementó el ISD, que finalmente no son medidas agradables para nadie, pero hay un entendimiento que los de más recursos tenemos que pagar parte de esa cuenta para que esos recursos puedan ser invertidos, muy importantemente en términos de seguridad, que es lo que más nos preocupa, y donde hemos sentido, sobre todo en la sierra, una mayor mejoría. O sea, yo viví en Cuenca, regresé a Quito para asumir este despacho, y en Cuenca ya se comenzaban a ver vacunadores, ya se comenzaban a ver cosas que nunca antes en la vida habíamos visto. Y ahora da gusto regresar a Cuenca y ver que se ha recuperado la tranquilidad. En Quito también se siente un ambiente bastante más tranquilo. Siempre hay ciertos incidentes inevitables, pero ha mejorado mucho la situación de seguridad, y obviamente eso nos ha costado bastante dinero. Ahorita está muy enfocada la lucha contra el crimen organizado en las provincias de la costa. Se ha hecho un trabajo muy importante en Manta y en Manabí. Se va a hacer un trabajo importante también en ciertas localidades de Guayas, en Ponce Enríquez, que también es parte de la provincia de la Azuay. Se ha hecho también operativos muy importantes, y esos son costosos. Entonces una parte importante de los recursos ha ido a eso. Pero hay que entender que la seguridad va mucho más allá que los chalecos, las balas, las armas, la logística para las Fuerzas Armadas y la policía, sino también la reconstrucción del tejido social, la importancia en asignación de becas para mujeres jóvenes en el centro del país, y luego en Guayas, que este rato ni estudian ni trabajan. Chicas entre 18 y 22 años que van a tener una oportunidad de aprender alguna habilidad que les permita conseguir un empleo. Entonces, todo eso, ese tema de reestructurar, de retomar la cadena de pagos, que hayan recursos para que los GATS estén al día en sus nóminas, puedan pagar en la tienda, puedan pagar a la cooperativa, todo eso se convierta en recursos adicionales para tener crédito, para recuperar la capacidad de generar empleo, de generar oportunidades para la gente, que es finalmente la mejor forma de combatir la inseguridad. Ahora,
Renato Rivera Ron, director del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, en Radio Sucesos, habló acerca del tráfico de armas en el Ecuador y su relación con la violencia armada. Vamos con la nota. Hay varios aspectos a considerar sobre el informe de las Naciones Unidas que, si bien recoge datos del 2022, uno puede hacer un contraste con lo que ha sucedido en los últimos años y con lo que sucede en este 2024. El primero de ellos es que el incremento de las incautaciones del Ecuador, o cómo el Ecuador se convierte en un país estratégico para la economía del narcotráfico, surge por dos razones, te diría, y es parte de este contexto. El primero de ellos es por el incremento de la producción de cocaína que se da en la frontera colombo-ecuatoriana. Si tú miras los datos desde el 2010 aproximadamente, hay una concentración de los cultivos de hoja de coca en nuestra frontera, pero llama la atención especialmente en el 2022 que el 50% de esa concentración de cultivos se da en menos de 10 kilómetros de la frontera con el Ecuador. Es decir, los cultivos ilícitos y donde se produce la cocaína está literalmente en nuestra frontera con Colombia. El Ecuador es un país pequeño que ha hecho esfuerzos importantes para incrementar su comercio internacional. Esto supone también una oportunidad para el crimen organizado, que al ser precisamente pequeño, tú puedas mover muy rápido esa droga a los puertos y sacarlos a mercados internacionales. Esa es la cifra o la realidad que está detrás de ser el cuarto país de procedencia del Ecuador de donde más cocaína se incauta. Toma en cuenta que aproximadamente en el 2022 entran por el Ecuador más de 550 toneladas solo de cocaína en el 2022, tomando en consideración la capacidad de producción en la frontera de Colombia-Ecuador. Eso da cuenta que, si bien se incautaron 180, aproximadamente 300 salieron a mercados internacionales. En cuanto a afectación a finanzas, normalmente la policía o las Fuerzas Armadas hablan de montos de $200 millones. Sin embargo, es muy complejo que uno pueda hablar de números porque se toma en consideración cifras ya en el mercado de consumo, es decir, el costo del gramo o el costo aproximado de producción, y esas cifras no develan realmente cuánto están recibiendo, cuánto porcentaje reciben las organizaciones criminales en el Ecuador. De ahí, pues, por ejemplo, podemos hablar de su relación con la violencia y otras dinámicas que están detrás de este tráfico de cocaína. Así es, Renato, hablemos justamente de la relación con la violencia, porque esto es un tema que también ha mermado la calidad de vida de los ecuatorianos. Hay muchos que están incluso migrando porque son extorsionados, porque les vacunan, y lamentablemente la autoridad no tiene una solución al respecto. Cuéntanos cómo ve esta situación de la violencia, el Plan Fénix, el famoso Plan Fénix que ha mencionado el gobierno de Daniel Noboa y que usted en su momento decía, no es más que una estrategia de comunicación. A día de hoy, que han pasado ya algunos meses de este anuncio del Plan Fénix, ¿cómo lo ve? ¿Sigue siendo nada más que un tema de estrategia de comunicación? ¿No hay nada de fondo? ¿Es algo que se está haciendo sobre la marcha? Y también, ¿qué resultado han tenido todas las acciones que ha dado el gobierno con el estado de guerra declarado, con los estados de excepción? Y cómo ve también esta mega construcción de una cárcel que se estaría dando en Santa Elena eventualmente, porque eso todavía está en proyecto, en papeles, pero bueno, ese es más o menos el plan que se conoce. Así es. Bueno, entrando ya al gobierno de Daniel Noboa, yo creo que uno de los éxitos de su gestión, dentro de lo que discursivamente se conoce como el Plan Fénix, tiene un parcial éxito, te diría, en la reducción de los homicidios en este primer semestre de 2024. Si bien no se han conocido todavía las cifras a detalle sobre la reducción de los homicidios, el gobierno habla de aproximadamente una reducción de 500 homicidios. Es importante, yo creo que es un éxito parcial de este gobierno el haber logrado reducir esta cifra, porque desde el 2020 viene en aumento, desde el 2019, perdón, y lograr esta reducción yo creo que es un éxito parcial en relación al plan Fénix. ¿Por qué se lo habla de manera discursiva? Es porque normalmente se espera, dentro de la elaboración de las políticas públicas, un documento que sea de acceso público precisamente, y que se conozcan los objetivos, las metas y los indicadores. Y de ahí es muchas veces no solo la reflexión que hacemos como observatorio, sino también pues de la academia, que también tiene estos puntos de vista. Sobre las cárceles, bueno, se ha hablado de esta primera cárcel que aglutinaría aproximadamente a 2,000 personas.
Si me preguntas si esto es suficiente, te diría que no, porque únicamente desde el estado de declaratoria del estado de excepción tienes más de 10.000 detenidos, que este es lo que normalmente es el número de detenidos tienes al año por tráfico de drogas en el Ecuador, y solo en este semestre ya pues alcanzamos esa cifra de detenidos. Lo grave es que el 80% de ellos están en prisión preventiva. Entonces, el trabajo más allá de la construcción de cárceles, asegurar primero que estas personas sean detenidas dentro de un proceso legal, justo, y que la prisión preventiva sea aplicada con calidad, ¿no? Que son temas que van mucho más allá ya solo de la detención y del trabajo que se hace en el marco del conflicto armado interno. En Impacto Informativo, Rafael Ollarte, experto legal y analista político, habla acerca de la elección del presidente del Consejo de la Judicatura. Escuchemos lo que dijo. Bueno, la costumbre del lugar nomás, pues con el Consejo de Participación Ciudadana, en el cual la ciudadanía nada participa y un órgano que muy poco controla, por no decir nada, siguiendo la tradición desde su creación en el año 2008. Básicamente, el Consejo de Participación Ciudadana fue creado con el afán de que no sea la asamblea o congreso donde las fuerzas políticas se ven más o menos repartidas, sea el órgano que haga las designaciones, sino que esas designaciones queden en unas personas que eran afines al correísmo. Así, de ese modo, el correísmo aseguraba que en el caso de no contar con una mayoría parlamentaria, dominando el Consejo de Participación Ciudadana, podían a su vez tener el dominio de los demás órganos del poder público. Por eso, y hace muchos años, se ha venido hablando de la necesidad de eliminar el órgano, definitivamente. Y si es que no se lo elimina, al menos restarle la potestad nominadora. Ahora, si usted le resta la potestad nominadora, siempre tenemos que tener en cuenta algo. No podemos ser tan ingenuos como para creer que la designación de funcionarios en órganos constitucionales de importancia, como Corte Constitucional, superintendencias, Consejo de la Judicatura, Fiscalía, Procuraduría, etcétera, va a quedar librado a la buena fe de los políticos. No, no, no. Los políticos siempre van a querer tener injerencia en la designación en esos órganos, y lo van a querer desde el gobierno, desde la oposición o desde quien sea. El problema es que el Consejo de Participación Ciudadana es un órgano tan mal integrado que el ciudadano, cuando lo vota, no tiene pues ahí un representante como tal, a diferencia de lo que ocurre con nuestras malas asambleas. Al final, los ecuatorianos, porque tengamos presente que nosotros al Consejo de Participación Ciudadana, a partir de la reforma del año 2018, sí lo elegimos. Nosotros elegimos al Consejo de Participación Ciudadana. Recordemos que la reforma del 2018 no solo que se hizo fue crear un consejo transitorio, sino establecer de que el Consejo de Participación sería electo, con la finalidad de sacar esta cuestión del imaginario de que de la sociedad civil sale gente impoluta, absolutamente ajena a los juegos partidistas. No. Pero la solución ya vemos cómo es. Lo mismo que ocurre con la asamblea. Los ecuatorianos, ciudadanos que elegimos la asamblea, ni bien terminamos de elegir la asamblea, nos sentimos tan descontentos de cómo elegimos al Consejo de Participación Ciudadana. Pero otra cosa es de 137 legisladores pertenecientes a algunas corrientes políticas que son votadas por los ecuatorianos para, por ejemplo, el Poder Ejecutivo. Es diferente a 7 personas que, por ejemplo, como en las últimas horas, como en los últimos días, han desarrollado una serie de acciones inexplicables. No, otra cosa veíamos de los congresos. Pues es que aquí estamos creyendo aún, como creemos en pajaritos preñados, pues los ecuatorianos, incautos como somos, creemos que con un sistema de concursos la cosa va bien, y con el sistema de concursos la cosa no ha ido bien. El sistema de concursos lo que hace es garantizar que cualquier persona que tiene cualquier cosa menos mérito llegue a los órganos del poder público de los cargos. Por eso usted se está preguntando el día de mañana, recién veía yo en el X, el ex Twitter, que decían, ¿y quién le conoce al fulano este que es el nuevo
presidente de la Judicatura. Bueno, los mismos que le conocen al que es el defensor del público. Lo mismo que le conocerá a la gente que llegará a tal o cual otro órgano, a la Contraloría o a lo que sea. Sí, porque la gente tal vez que tenga la mejor prestancia para llegar a esos órganos no se va a presentar a un concurso. Y no lo va a hacer. Y ahora yo estoy viendo que para el próximo, con este antecedente que estamos observando acá, de lo que ha ocurrido con la designación de presidente del Consejo de la Judicatura, hay gente que está diciendo, bueno, entonces la designación de fiscal general de la República será tan buena como esta, pues. Y eso sí que es grave, porque por último, el tal presidente del Consejo de la Judicatura es uno de 5. El fiscal es uno solo. Entonces, ahí la cosa se torna más peligrosa y lo va a seguir haciendo el Consejo de Participación Ciudadana a través de estos procedimientos en los cuales hoy día yo te designo, porque también, digamos las cosas como son. ¿Cómo fue la designación de Dune Martínez? Tampoco fue la más saludable, pues. Es decir, tampoco es correcto que si el órgano tiene 7, se escuche un audio en donde la señora Calvache le dice al señor presidente Fantoni, no le dejes ingresar a la tal fulana, pues, a la reunión. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. Las encuestas reflejan que en el Ecuador los problemas económicos preocupan más que la inseguridad. Las encuestas son herramientas válidas para tomar el pulso de la población en un momento determinado. Muchos expertos en la materia las han graficado como una fotografía que se toma para conocer el pensamiento, el sentimiento, las necesidades y las percepciones de un conjunto social determinado y en un momento de tiempo específico. Las encuestas se realizan de manera frecuente y en distintos campos de interés: comercial, social, deportivo, político, cultural, empresarial. Una encuesta técnicamente realizada sirve para recopilar información valiosa para un grupo de interés específico para que éste pueda analizarla e interpretarla, constituyéndose en una herramienta clave a la hora de tomar decisiones. Gracias a las encuestas, las empresas comerciales pueden saber la opinión del público sobre sus productos o servicios. Una encuesta es un método de investigación que en suma contiene varios elementos técnicos para la extracción de información válida, seria y confiable. A lo largo del tiempo, las encuestas en lo político han ido degradando su valor por la percepción que tiene la ciudadanía de que con ellas, no todas por supuesto, se intenta influir en el electorado y no reflejan necesariamente realidades sociales al encontrarse a las órdenes de determinadas campañas o intereses específicos. El Ecuador afronta una crisis multidimensional que ha agravado la situación de su población, que sigue buscando con angustia la manera de emigrar para encontrar horizontes laborales y de futuro fuera de nuestras fronteras. La falta de empleo y trabajo incrementan peligrosamente la angustia social, así como el crecimiento de la pobreza y la inseguridad criminal. Las medidas que ha tenido que adoptar el gobierno de Daniel Noboa buscan refrescar una caja fiscal que debe pagar mensualmente a una abultada burocracia, así como honrar compromisos de endeudamiento externo. Por ello, se subió el IVA y últimamente se ajustó el precio de las gasolinas Extra y Ecopaís. Todo ello, sin lugar a dudas, afecta a la cadena de los precios de bienes y servicios y encarece el costo de la vida, afectando fundamentalmente a una golpeadísima clase media y naturalmente a la población más pobre del país. La democracia económica es la infraestructura
de la democracia política. La consecución del empleo pleno debe constituir una de las metas más importantes de la política económica de todo gobierno, con la apertura e incentivos tributarios en favor de nuevos empleos y trabajo en sectores ligados a la agroindustria, el turismo, así como a nuevos emprendimientos generados por jóvenes o por empresas innovadoras que busquen abrir mercados dentro y fuera del Ecuador. Conforme he venido sosteniendo, la paz y la concordia sociales son la condición básica del desarrollo. Los ecuatorianos rechazamos la cultura de la violencia, así como de la injusticia social. El respeto a los derechos humanos y a la seguridad integral son los elementos claves de una moderna operación política dirigida a consolidar una sociedad igualitaria y próspera, donde todos tengamos los medios y herramientas lícitas para ser libres y vivir con armonía y dignidad. Los resultados de las últimas encuestas y mediciones efectuados por empresas serias determinan que la preocupación de la mayoría de los ecuatorianos está ligada a una economía que no despega y que ha extendido un peligroso avance de la recesión, que disminuye aceleradamente el consumo y paraliza el movimiento económico. El encarecimiento de productos básicos y la falta de empleo y trabajo constituyen, a no dudarlo, el principal foco de preocupación social. La violencia criminal, el claro avance de una narcoeconomía y la inseguridad no dejan de ser factores claves de tensión ciudadana. Faltando larguísimos 7 meses para un proceso de elecciones presidenciales, resulta muy temprano aventurar algún tipo de preferencia electoral. Lo cierto es que la dispersión de candidaturas podría marcar un escenario que habilite la disputa entre el actual presidente de la República, Noboa, y el candidato que escoja la Revolución Ciudadana, a menos de que salga un candidato preparado, serio y honesto, con un plan de gobierno claro y confiable, así como con un llamado a una auténtica concertación y acuerdo nacional que saque al país de la pelea entre correísmo y anticorreísmo y plantee un camino alternativo en el que la democracia sea un sistema de organización social con plena capacidad de ofrecer al pueblo eficaces y concretas soluciones a sus dramáticos problemas. Editorial. Menos felices y malos demócratas. César Ulloa, La Hora. El 90.6% de la población consultada en el Ecuador para el Latino Barómetro de las Américas calificó la situación económica entre regular, el 38%, mala, el 29.8% y muy mala, el 22.8% para el 2023. El 10% restante sigue viviendo en el mundo de Narnia. En pocas palabras, atravesamos un verdadero desastre. En comparación al año 2000, esta cifra es un poco menor, ya que había llegado al 96.5% con las mismas variables. Es decir, hemos retrocedido 24 años, además de que despilfarramos la bonanza petrolera y de las materias primas en la segunda década del siglo XXI. En otras palabras, pasamos de la infelicidad en el 2000 al falso sueño de bienestar en el 2010 y estamos de vuelta a la infelicidad. Posiblemente la mala agencia de los diferentes gobiernos de turno, a excepción del único periodo de crecimiento que va entre los años 2004 y 2005, han motivado para que la población califique muy mal a la democracia y que incluso haya simpatía por un gobierno autoritario del 19%, al igual que en el año 1996, aunque hay cifras reveladoras que demuestran una tendencia importante en los años 2003, el 34.4%, 2009 el 25.3% y 2011 el 23.4%. De ahí se explica el confort de un porcentaje de la población hacia los políticos de mano dura.
De manera breve, se evidencia que hay menos espíritu democrático, insatisfacción casi total por la economía y simpatía por los políticos con rasgos autoritarios, no importa que sean de derecha, izquierda, centro o populistas. A ello habría que añadir que las instituciones tradicionales que sostienen la democracia, como los partidos políticos y la justicia, están en picada. Apenas el 10.6% de la población tiene confianza en las organizaciones políticas, 1 de cada 10 personas. Así no se puede construir y peor aún fortalecer la representación política, la legitimidad y la confianza. Apenas el 13.7% de la población entrevistada para el Latinobarómetro manifestó que cree mucho y algo en la justicia. Eso explica el deterioro en la confianza en las instituciones que deben velar por la seguridad, la paz y la convivencia pacífica. En síntesis, somos menos felices y malos demócratas. César Ulloa, La Hora. 3 en la Roca. Artículo de Clever Mantilla publicado en Diario La Hora. El fenómeno de la captura de los personajes más emblemáticos de la corrupción y la charlatanería política promueve la idea de que el único lugar seguro del país es la cárcel, La Roca. 3 funcionarios públicos de conductas extravagantes, delictivas y devastadoras fueron cómplices originarios de la actual tiranía de la mediocridad. Una mezcla de rufianes de barrio abandonados por el resto de su pandilla, con la estética del gángster latoso, dueños de la narcopolítica y del sistema de injusticia. El demoledor del histórico Partido Social Cristiano, Pablo Muentes, el manipulador de la selección de jueces sobornables, Wilman Terán, y el ex vicepresidente del correísmo morenista, Jorge Glass. La nueva horda de presos que representa la cultura del saqueo de fondos públicos y la narcoviolencia. Pablo Muentes Alarcón, ex asambleísta, apresado por el caso Purga y una estafa millonaria al Banco del Pacífico, fue investigado por la infiltración del narcotráfico en el sistema de justicia del Guayas. Él enjuició a un periodista cuando informó sobre el tráfico de tierras en beneficio de sus familiares. Lo recordaremos como asistente y amigo en la municipalidad de Jaime Nebot y por su amenaza filmada contra el asesinado Fernando Villavicencio. Su encarcelamiento envió un mensaje radical con alto costo para el Partido Social Cristiano. ¿Cuál sería entonces el origen y los límites de la narcopolítica? ¿Por qué su coidiario parlamentario Esteban Torres es ahora el flamante viceministro de gobierno? No lo sé. Wilman Terán Carrillo, magistrado enloquecido por el poder, ex máximo del Consejo de la Judicatura, apresado por el profundo y perturbador caso Metástasis. Hoy, rostro visible del crimen organizado. Un experto en derecho penal y criminología que perpetuó la cultura delictiva de impunidad y esa idea tóxica de la narco-ostentación. La ciudadanía lo recordará por su más alto cinismo de llenar la feria de corrupción de abogados y jueces a la carta, por ser el histriónico acusador pintoresco del correísmo contra la gestión de la fiscal Diana Salazar, con pruebas amañadas y demasiada cursilería extra. Jorge Glass Espinel, el de los exabruptos carcelarios, del récord de espejismos, huelgas de hambre y alertas de suicidio. La sombra y espejo de Rafael Correa y la necrofilia política, pero en senderos distintos. Apresado con 2 condenas y 5 años cumplidos por los casos Odebrecht, sobornos y reconstrucción de Manabí. Fue liberado por el abuso de la figura de habeas corpus, la coima de corte y la polarización del correato. Lo sacaron a la fuerza de la Embajada de México y lo trasladaron con convoys a La Roca, que se volvió un lugar de defensa de la democracia, de la captura de villanos y la recuperación de justicia. Los 3 buscan con sus abogados salir a otra cárcel. ¿Acaso las relaciones incestuosas con el narcotráfico se han acabado? Creería que no. Artículo de Clever Mantilla publicado en Diario La Hora.
Política envilecida. Ramiro Rivera, El Comercio. Hace más de una década, en la pompa del régimen autoritario de Correa, Francisco Huerta Montalvo, miembro de la comisión que investigó el bombardeo de Angostura, con la transparencia que vivió su vida, afirmó que el narcotráfico penetró con bendición oficial. Habló de una narcodemocracia. El campamento de las FARC, asociada al tráfico de drogas, se instaló en nuestro territorio con el agrado y complicidad del régimen que buscó vender humo en nombre del socialismo del siglo XXI. Francisco Huerta Montalvo tuvo razón. Estábamos cerca de ser un narcoestado. La economía criminal había penetrado el tejido social, las instituciones de la fuerza pública, los partidos políticos, su representación en la Asamblea Nacional y en los gobiernos locales. Años después lo ratificará el embajador de los Estados Unidos, Michael J. Fitzpatrick. La fiscal Diana Salazar, en los casos Metástasis, Burga, Plaga y Encuentro, levantará el velo de esta tragedia. No hay duda que la organización política liderada por Rafael Correa está oscurecida en su totalidad por la corrupción. Ahora sabemos también de sus vínculos con el narcotráfico. Jorge Glass salió libre con el dinero sucio de la mafia. Por eso la furia de Correa con el gobierno de Daniel Noboa, porque no facilitó el escape de Glass desde la embajada mexicana. Gimió al mundo que castigue a su propio país y hasta pidió el bloqueo del puerto de Guayaquil. Al correísmo ni le importan ni le interesan las reglas y la democracia. Echó a la basura las resoluciones del Consejo Administrativo de la Legislatura y el orden de precedencia en los juicios políticos. Enterró los procesos empezados contra 3 funcionarios de Guillermo Lasso para aligerar el enjuiciamiento político a las ministras Palencia y Sommerfeld. ¿Qué hicieron la canciller Gabriela Sommerfeld y la ministra del Interior Mónica Palencia para que amargue tanto a Correa? No permitir el escape de Glass con el encubrimiento de López Obrador. No dejar libre a su compinche, evitar la impunidad, defender los principios. El régimen mexicano violó el convenio sobre el asilo y manipuló el principio de inmunidad e inviolabilidad reservada para diplomáticos y extenderlo a un delincuente. Correa está colérico, no le importa el país, solo busca volver para indigestarse del poder sin límites. Pero el enjuiciamiento político podría ser un fracaso, que se añada al historial de fiascos que languidecen a un caudillo irascible y estropeado. Ramiro Rivera, El Comercio. Noticias internacionales. Así es Japan Expo, la mayor convención sobre la cultura pop japonesa de Europa. Una de las mayores convenciones de cultura pop japonesa de Europa ha abierto sus puertas en París. Desde los últimos mangas hasta recuerdos artesanales, es el lugar ideal para los aficionados a la cultura japonesa, con más de 900 expositores presentes este año. Osaka se convierte en la ciudad del año de la Expo de Japón y además será la sede de la próxima Exposición Universal de 2025. La Exposición Universal es uno de los mayores y más antiguos acontecimientos internacionales, se celebra cada 5 años desde 1851 y es una plataforma global para la innovación y la colaboración. El tema del próximo año es el diseño de una sociedad del futuro. All the countries and organizations will produce their pavilions, and inside the pavilions you can experience their traditional food, culture, technologies, and then also there's going to be a flying cars like latest technologies or AI translation system. So people, when you go there, you can see what the future is going to be like. El pabellón de Francia es uno de los más esperados. To all the visitors who will be coming to the France Pavilion, they will be able to enjoy an immersive exhibition thought as a romantic stroll through France to discover French heritage and French culture. And the visitor will also be able to enjoy some good French food. There will be a bakery and also a bistro. En la Expo de Japón, los visitantes pueden ver algunas de las obras destacadas que se expondrán en el pabellón de Francia en Osaka el año que viene, como por ejemplo este tapiz que representa una escena de la legendaria película de animación La princesa Mononoke, que pone de relieve nuestra relación con la naturaleza. Los artesanos tardaron más de un año en tejer este tapiz que se expondrá en la entrada de la Exposición Universal de Osaka.
La otra cara de la Eurocopa, prostitución y turismo sexual durante la celebración del torneo. Unas 100.000 prostitutas han trabajado en Alemania durante la Eurocopa. El torneo, que acabará el domingo con el Inglaterra-España en Berlín, ha supuesto un impulso para hoteles y restaurantes de toda Alemania, así como también para la industria del sexo. El servicio de acompañantes Eurovela calcula que casi 14.000 trabajadoras sexuales fueron a Alemania específicamente para el torneo. Allem aus den Ländern Bulgarien, Rumänien, aus der Slowakei, aus Tschechien, Polen. Die sind hier in der Prostitution einfach aus Armut. Das meiste wird sich ja doch eher in der City abspielen, die in den Hotelanlagen unterkommen. Dann wird mehr der Escort-Bereich daran verdienen, wenn die Männer dann noch schön essen gehen wollen oder dann ordern sie sich noch ins Hotel ein Mädel auf Zimmer. Se estiman en más de 100.000 las prostitutas que han trabajado en Alemania durante la Eurocopa 2024. La prostitución es legal en Alemania desde 2002. El mantenimiento de burdeles también es legal y según las nuevas leyes adoptadas recientemente, cualquier burdel debería estar registrado y tener licencia. La Red Global de Trabajo Sexual explica que las pruebas de ausencia de infecciones de transmisión sexual o de virus del SIDA no son obligatorias para este tipo de negocios en Alemania. Los aliados de la OTAN aseguran que la alianza solo sobrevivirá si Rusia pierde la guerra. Los aliados de la OTAN dicen que su alianza solo sobrevivirá si Rusia es derrotada en su guerra contra Ucrania. Los 32 países han anunciado una serie de nuevos compromisos para Kiev mientras Rusia continúa atacando áreas civiles. Los aliados enviarán 5 nuevos sistemas de defensa aérea Patriot a Ucrania. Well, I think the Patriot systems are pretty important in terms of they're able to intercept hypersonic missiles, sort of the things that are most damaging Ukrainian civilian and critical national infrastructure. But it's not just about the launchers, it's about the number of interceptors, it's about the ammunition as well, and that's going to have to be a continuous requirement for the Ukrainians. On the F-16, again, they'll be very, very valuable to the Ukrainians, but they're not going to be a game changer. They're not going to enable in of themselves for Ukraine to take back much territory anytime soon. We saw just horrifying images, attacks on hospitals, like where are we on the battlefield in the east, and just generally speaking, is it as dire as it has been a few months ago? Yeah, and I think to deal with the strike first, I mean, it was pretty much deliberate policy by the Kremlin to strike on Monday ahead of the summit to try and get onto the news cycle and show those within Europe who are more timid towards Ukrainian membership and a greater role for NATO within the war to say this is what escalation might look like in your own countries. I think that's partly backfired in the sense of the Patriot systems and the other air defence systems being provided and NATO actually standing up and saying, you know, that is absolutely not acceptable. If you give them the ammunition and the capabilities, they're more than happy to hold the ground, they're more than happy to take large-scale casualties, but the Russians are taking more. You know, in the last 6 weeks, it seems that an average of about 1,200 Russians have either been died or killed or wounded on the battlefield. That's a battle group a day, but they're still on the offensive. So it just shows how difficult the position on the ground at the moment is. Well, one of the ambitions for this summit was to make permanent or institutionalize NATO's military support for Ukraine so that in the future, the Ukrainian army can have a reliable source of weapons, of air defense systems, and for its soldiers to be properly trained. But another reason is that if Donald Trump does end up back in the White House, he'll find it harder to end or reverse Ukraine's NATO trajectory. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box,
lucha libre, Kachaskan, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito, inéditos en el deporte. Transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, Kachaskan, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar?
Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo lo sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.